Listo, listo, ya está grabando. Ok, perfecto. Entonces, comencemos. Bueno, buenas noches. El capítulo de hoy es el módulo 13, ¿no? Vamos a ver ICMP. En clases anteriores estuvimos viendo sobre lo que corresponde a la parte de las direcciones IPv6 y los tipos de direcciones que estamos manejando y hicimos un pequeño laboratorio para, para documentar todo lo que es este tema, ¿no? Entonces vamos a hacer algo. Vamos a ver un módulo en este caso que es bastante rápido y luego vamos a hacer una práctica para complementar todo lo que estuvimos manejando la semana pasada y para digamos que quede claro los contenidos que estamos viendo hoy. Entonces, bueno, comencemos con el módulo 13. Hablamos de que había mensajes de ICMP para IP versión 4. Esos mensajes de ICMP nos servían para varias funciones, como lo que es el tema del ping, lo que es el tema del trace, que son funciones que nos permiten hacer diagnóstico y pruebas en la red. ¿Ok? Entonces, en el tema de IPv4, el ping es algo que ya hemos manejado varias veces y el traceroute hicimos una demostración en una clase sobre cómo se iba haciendo los saltos a medida que el paquete va desde un origen a un destino. El ping funciona de una manera que envía un paquete ICMP que es un request y hay un reply o hay un timeout. En función de eso, él genera una estadística tanto para tiempo como para paquetes que se reciben y paquetes que se pierden y se da un análisis por parte de la persona que ejecuta el comando. En el caso del traceroute es básicamente el mismo funcionamiento, solo que el valor del TTL, que es el parámetro que se utiliza en el campo que se utiliza en las direcciones IPv4 para evitar que quede un paquete dando vueltas infinito en la red. Entonces ese paquete, cuando llega a un punto en que se descarta que llega a cero, se genera un código especial de ICMP con el cual la aplicación que hace esto puede determinar en qué salto se hizo eso y el tiempo que tomó. Luego une todo eso, toda esa información y la unión de toda la información como tal te permite saber cuánto hace en cada salto a nivel de tiempo y cuáles saltos responden y cuáles saltos no responden. ¿Ok? Entonces, esas son las herramientas que son fundamentales con ICMP en IPv4. Eso lo vimos teóricamente, hicimos un par de pruebas también. Entonces, bueno, en el caso de IPv6, tenemos el caso de ICMP versión 6. ICMP versión 6 tiene muchos códigos y muchas aplicaciones. Vamos a ver qué nos interesa por los momentos. ¿Ok? Entonces, ICMP versión 4 e ICMP versión 6 tiene una gran cantidad de mensajes con funciones específicas. ¿Ok? En el caso de los más comunes, hablamos de que son la accesibilidad al host, el destino o servicio inaccesible y el tiempo superado. Son los mensajes que conforman ICMP para hacer aplicaciones como ping y como traceroute, entre otras. Hay otras que son también como una combinación, pero bueno, eso la veremos. ¿Ok? Entonces, los mensajes ICMP versión 4 tienen una particularidad que no son obligatorios. Entonces, ¿qué se puede dar y qué se traduce con esto? Que una implementación de algún equipo por temas de seguridad o por temas de performance podría no responder a estos mensajes o degradarlos en cuanto a calidad de servicio, en cuanto al manejo de prioridades en los paquetes. Que un paquete, un ping, tarde mucho tiempo en regresar, por decirlo así, en el tiempo de ida y vuelta, no necesariamente implica que la red esté con problemas de latencia, problemas de saturación. También puede ser un tema administrativo en el cual esos paquetes tengan menor prioridad y se les dé un tratamiento diferente. ¿Ok? Entonces, esto es bueno tenerlo en cuenta porque en algunos casos se van a encontrar que de repente una aplicación funciona súper rápido, pero resulta que el ping o no responde, o responde muy lento, o responde con pérdidas. Esto depende de la implementación de cada fabricante y de cada sistema operativo. Entonces, es bueno tener esto en cuenta para futuras situaciones que se le puedan presentar. Ok, entonces una de las formas que se maneja, que es lo que estamos hablando del echo reply y el echo request, él básicamente lo que hace es una computadora le entrega un paquete a otro y ese espera una respuesta. Hay un código para el mensaje que se envía y hay un código para el mensaje que se regresa. Entonces, de esa forma se saca algo que es el RTT, que es el tiempo de ida y vuelta, y con eso podemos saber
o estimar la latencia que hay en la red. Por ejemplo, un enlace que ustedes puedan probar en su casa, que le hacen ping al modem, le hacen ping al gateway que tengan en la red, es súper rápido. Estamos hablando en tiempos de milisegundos, estamos hablando de decenas de milisegundos, inclusive con conexiones Wi-Fi. Pero si le hacen el mismo ping a Google, quizás ya no responde a la misma velocidad. Y eso depende de muchos factores, depende de cuánto tiempo se tardan todos los elementos en el tránsito en entregar el paquete. Si se fijan en esa topología, sale de una computadora, el paquete llega a un switch, el switch lo entrega a un router, el router se lo entrega a otro, y entre esos dos routers pueden haber infinidad, o sea, pueden haber una cantidad enorme de routers que cada uno le va agregando un delay específico, un tiempo de procesamiento en las interfaces, un tiempo de procesamiento en la serialización, un tiempo de procesamiento en el hardware como tal en el CPU del equipo, si es que maneja un esquema centralizado, si hay esquemas distribuidos, etcétera. El asunto es que cada equipo le va agregando un tiempo, por pequeño que sea, y la suma de todos esos tiempos es el delay total. Por ejemplo, si ustedes tienen un enlace que va desde una computadora a otra, así cerquita, que estén con un cable en una LAN, el tiempo va a ser mucho más corto que un enlace que tengan satelital, porque el enlace satelital tiene un tiempo de propagación hacia el satélite y el tiempo de propagación de regreso a la Tierra. Entonces ese tiempo es propio del medio, es propio de la transmisión. Hagan lo que hagan, eso no se puede disminuir, porque es un tiempo en el que viaja, digamos, viaja la información hacia el satélite y después se procesa en el satélite y regresa. Entonces, ese tiempo es muy distinto, por más que le haga, no puede mejorar porque hay unos tiempos propios de la propagación, del tipo de tecnología que se utiliza, que es muy distinto de repente a que tengan un Wi-Fi en una casa o que tengan un esquema de conexiones por cable, conexiones por cable de cobre, cable patchcore de fibra, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta que sucede, ¿ok? Ok, entonces aquí vemos que hay unos mensajes que son importantes a nivel de ICMP. Em, Estos mensajes son códigos que se manejan como la red inalcanzable, el host inalcanzable, el protocolo, etcétera. Hay muchísimos mensajes que son utilizados. Evidentemente no los vamos a revisar todos, pero en el estándar están bien documentados y cuando ustedes hagan alguna captura podrían ver los mensajes y revisar en qué consiste. Pero los más comunes son este de destino inalcanzable, de una red o un host como tal, el protocolo y el puerto. De repente, si hay un tema de que no es alcanzable por temas administrativos, se puede generar un tipo de paquete. Si no es alcanzable porque no responde, puede ser otro tipo de paquete. Inclusive hay códigos de que no tenemos ruta para el destino. Por ejemplo, hay códigos que dicen que está más lejos de lo que es alcanzable. Y eso quiere decir que el TTL se agotó en el tránsito. Entonces son cosas que poco a poco se van a ir viendo, digamos, con la práctica, pero lo que nos interesa en este punto es que entiendan que existen una gran cantidad de mensajes para dar información particular. Si yo quiero dar información sobre un evento que se agotó el TTL, hay un código para eso. Si quiero dar un mensaje a la aplicación o al usuario inclusive más arriba, que quiere decir que no hay forma, no hay ruta configurada para un destino, hay un mensaje para eso. Y así. Entonces, la idea de los mensajes ICMP es esa. Básicamente, el control a nivel de IP y para otras funciones particulares que se implementan en IPv6. ¿Ok? Entonces, hablamos del TTL, que es el Time to Live. Ese lo vimos en los campos de IPv4. Si se fijan, cada paquete, cada elemento que va haciendo el procesamiento del paquete va decrementando en uno el, el valor del TTL. Por ejemplo, si yo le configuro o la aplicación le configura 15 como número del TTL, cada elemento que vaya procesándolo en el tránsito le va a ir quitando, elemento de capa 3, ojo, le va a ir quitando uno, le va a restar uno, le resta uno, le resta uno. Cuando llegue a cero, entonces ya llega un punto en el que no se puede enviar más allá de eso y hay un código que se genera de retorno. Si el paquete llega al destino y el TTL no se ha agotado, pues perfecto, no pasa nada. Esto la idea es de que si un paquete se queda en un loop en la red, lo van a ir decrementando hasta que llegue un punto en el que en el paquete se descarta. Se descarta porque dice, mira, este paquete ya no, ya el TTL vale cero, chao, se fue.
Entonces, fíjense algo, en este ejemplo que está aquí en particular, em, hacen un ping al 8888, que es los DNS de Google, y si se fijan, dice que el TTL expiró en tránsito. Eso quiere decir que cuando le llegó ese elemento que tiene la 192.168.1.1 y el TTL era 0, entonces él dice, bueno, ya se acabó. El TTL era 0, devuelve un mensaje de ICMP que dice el TTL se agotó en el tránsito. En este caso, bueno, se expiró. Entonces, ese mensaje le sirve al origen para saber, mira, ya o suben el valor del TTL cuando generen tráfico por allá, o buscan una solución que haga de alguna forma la reescritura del valor del TTL. ¿Ok? Entonces, los mensajes de ICMP que se utilizan para esto son básicamente utilizados en la herramienta traceroute, ¿ok? Que es lo que comentábamos, que cada salto que va haciendo, él manda un paquete con un TTL de 1, después con un TTL de 2, y entonces va alcanzando como paso a paso cada uno de los elementos que están en la red. Usa ese elemento de que es el tema de decrementarlo y que se genere ese paquete, ese código de que expiró el paquete, y como ese código viene con la IP de quien lo genera, entonces él sabe que ese es un salto y sabe cuánto tiempo le tomó para ese salto. ¿Ok? Entonces es la lógica que está detrás de esa aplicación que es sumamente ingeniosa eh, y sumamente útil. Entonces, a nivel de ICMP versión 6, tenemos dos tipos de mensajes que son los que nos interesan, ¿no? El primero, que es este es el que corresponde a los routers, que corresponde a los routers, que es este que está aquí, y el que corresponde a lo que son los neighbors, que son los vecinos. Esos son los mensajes que nos interesan básicamente. Uno que es de el router solicitation, que es este, y el otro que es el router advertisement, que es el anuncio, que es este que está aquí. Lo mismo pasa para los vecinos. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un router y un vecino? Sería la pregunta como de una vez, ¿no? Dar esto aquí, permiso. Ok. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un mensaje de un RS o un RA o un NS o un NA? Básicamente lo que vimos en la clase pasada, si se fijan que había métodos de configuración de direcciones IPv6 automáticos basados en que la PC descubre el direccionamiento de lo que está en el medio como tal. Está la asignación que es mediante un servidor de HCP que le entrega toda la configuración, y hay una configuración como intermedia, una aplicación intermedia. Entonces es el Slack, que es el Stateless Autoconfigure, y lo que hace es que la PC o el dispositivo utiliza la red que le anuncia, en este caso el router, para configurar su dirección IP propia, su longitud de prefijo y el default gateway. Solo eso. Si hablamos de un esquema con full DHCP, entonces le entrega toda esa información, le entrega también lo que corresponde al nombre de dominio, le entrega lo que es la configuración de los servidores. Y si hablamos de la configuración que llamamos híbrida, que es el caso del stateless, eh, lo que sucede es que que es la parte de lo que es la configuración de la red y todo eso se la da por Slack, y la otra parte la toma de un servidor. Entonces vamos a revisar eso, cómo funciona, ¿no? Vamos a ver qué sucede en este caso. Cuando, cuando manejamos los mensajes de ICMP versión 6, toda esa información se pasa entre un router y una computadora, o entre dos dispositivos, no importa quién tome el rol. El asunto está en que los mensajes de router solicitation y el router advertisement les sirven para la comunicación de estos parámetros. ¿Ok? Entonces, fíjense este ejemplo que está aquí. La, la PC1 le está solicitando al router información de la red. Y él le dice, bueno, acabo de arrancar, ¿cómo
hay algún router en la red y el router le responde con un router advertisement en este caso. Le dice, bueno, sí, yo soy el router y esta es la configuración del prefijo que estamos manejando, ¿no? Eso sería esto. Esto en muy, muy coloquial es lo que sucede. Entonces, él le dice, toma esta dirección para tu prefijo con esta longitud del prefijo y esta dirección, lo que es la link local, es lo que él va a utilizar como el gateway o como la puerta de enlace predeterminada. Entonces, perfecto, cuando veamos la configuración de esta computadora, nos vamos a dar cuenta que la computadora toma una IP de este segmento, toma con el prefijo, o sea, la longitud del prefijo /64 o el que esté configurado en la red, y el default gateway o la puerta de enlace va a seguir siendo este. ¿Ok? Entonces, vamos a probar los casos. Y la idea de hoy es, si tienen la opción de hacerlo en conjunto, que vayan probando también, si no lo hacen con el video luego. Pero la idea de hoy es dedicarle bastante a la práctica para que veamos esto en los equipos, aunque sea un laboratorio virtual, lo veamos en la configuración y de esa manera entendamos qué hace cada comando, que de esa manera entendamos qué hace cada esquema de asignación de direcciones y podamos, digamos, asimilar las diferencias entre ellos. ¿Ok? Digamos aquí. Ok. Entonces, otra de las utilidades de esto, de los mensajes de neighbor solicitation, el router, el de router hablamos que es para que una computadora le pida al router el prefijo que está utilizando. Le pide cuál es la red que están manejando, cuál es la longitud del prefijo que están utilizando y con esa forma él hace lo que es el stateless auto configuration. Instala en su sistema operativo, instala la red, toma una dirección de eso, ya sea por el esquema que hablamos de EUI64 o un esquema random, y define el default gateway utilizando la link local del elemento R1 en este caso. ¿Para qué sirven los que son N, que son los de neighbor, los de vecino? El de Neighbor funciona de la siguiente manera. Una de las aplicaciones más comunes es el del DAT. El DAT, que lo revisamos la semana pasada, era la detección de direcciones duplicadas. Él básicamente consulta en el medio físico, en el entorno, consulta si alguien tiene una dirección en particular. Si alguien, me refiero a un router, a una computadora, a un access point, un teléfono, cualquier elemento que maneje IPv6. Si alguna de los dispositivos que están en la red le responde, entonces él ya sabe que no puede utilizar ese direccionamiento y probará con otro. Si es generado de manera aleatoria, entonces toma uno nuevo. Si es generado de manera que tiene una implementación con la dirección MAC, entonces hay un tema de duplicidad y corresponde al sistema operativo resolver ese conflicto, ya sea pasándose a un esquema de random o haciendo un cambio en la dirección MAC. Entonces, tengan en cuenta que las direcciones MAC en algún momento fueron casi que escritas en piedra, pero en este momento ya hay muchos sistemas operativos, en efecto la mayoría permiten la modificación de la dirección MAC. Entonces, algo más como referencial, ya dejó de ser tan útil para temas de seguridad, porque las direcciones MAC se pueden modificar y con eso pierde su esencia, ¿no? Entonces, bueno, sigamos. En este caso, fíjense que el mensaje que utiliza hace la función que les estoy comentando. Él envía un mensaje de neighbor solicitation para este elemento, para esta dirección IP como tal. Le está pidiendo por el protocolo que se le entregue la dirección MAC. Básicamente lo que está es probando si alguien en la red tiene esa dirección. ¿Ok? Palabras más, palabras menos, eso es lo que sucede. Entonces, lo que me interesa en este momento es que entiendan eh, la intención de este protocolo, de estas funciones como tal de IPv6. Ya vamos a probar qué más hay. ¿Ok? Entonces, pruebas de ping y traceroute las podemos hacer. A ver los ejemplos que nos muestran aquí. Bueno, ya sabemos que ping es un esquema que utiliza una herramienta que utiliza para validar conectividad, para ver tiempos de respuesta. Aquí
Esto lo teníamos adelantado. Hay una dirección IP que es la dirección loopback. La dirección loopback es una dirección especial, tanto para IPv4 como para IPv6, para probar lo que llaman el stack IPv4, el stack IPv6. Esto es básicamente probar, digamos, que el equipo tiene habilitado esa función de IPv4 o IPv6. Es una prueba interna, es un pin interno como tal. Esa es una de las formas que se utiliza, o sea, es una de las utilidades para esta aplicación, para el tema de la loopback. También se utiliza la loopback para la comunicación interna entre procesos del sistema operativo. Por ejemplo, si un sistema operativo tiene varios procesos que necesitan comunicarse a nivel de IP, entonces utilizan este direccionamiento para hacer sus comunicaciones, ¿no? Sus transacciones. Básicamente, esas son las funciones que nos interesa resaltar para las loopback en este momento. ¿Ok? Eso funciona para IPv4 y para IPv6. ¿Ok? En IPv4 estamos en el 1.27.0.0.1. No es la única, pero por ahora tomemos esa. Y para IPv6, esta que está aquí. Entonces, cuando ustedes ven esas direcciones, que las vamos a probar, sepan que corresponde a la loopback. ¿Ok? Inclusive, los invito a que en la computadora abran el CMD o el terminal si usan Linux y hagan la prueba. Ok, bueno, aquí está el tema de la puerta de enlace predeterminada. Eso lo hicimos la semana pasada también. Si se fijan, el esquema es el echo request y el echo reply. Esos son los mensajes más comunes en ICMP y se utilizan para el ping. Entonces, es básicamente la computadora le envía el mensaje de echo request al destino, que en este caso es el router, y el router le contesta con un echo reply y bueno, la diferencia entre ambos es el tiempo, ¿no? Obviamente ese tiempo lo lleva a la computadora que que genera el tráfico. Ella tiene el tiempo en el que, la marca de tiempo en la que salió el paquete, toma la marca de tiempo en la que recibió el paquete de echo reply y bueno, la diferencia en tiempo es el tiempo de ida y vuelta. Cuando hacemos ping a un host remoto, aquí pasa algo, y eso es algo que lo hemos visto en varias prácticas. Si el paquete se entrega al default gateway o a la puerta de enlace lo enruta hacia el destino, asumiendo que la puerta de enlace tenga rutas para alcanzar ese destino. Entonces, ¿qué sucede? En un esquema un poco más complejo podría darse que el paquete salga desde un elemento, llegue a la puerta de enlace, la puerta de enlace tenga enrutamiento para ese destino y lo entregue. Pero puede darse que el destino, asumiendo que sea esta impresora, no tenga ruta de retorno. Eso quiere decir que en su tabla de enrutamiento, esa impresora no sabe cómo alcanzar la red desde la cual salió el paquete. Entonces, los paquetes de echo request van a llegar a la impresora, pero los paquetes de echo reply no van a llegar a la computadora que originó el tráfico. Siendo así, el paquete no es exitoso, el ping no es exitoso, pero el tráfico viajó en una dirección. Entonces, si uno capturara paquetes en el tránsito, podría ver los paquetes que llegan hasta la impresora, pero no se generan paquetes de retorno. Entonces, es una falla bien común, ¿ok? También puede darse que el tráfico en escenarios más complejos, no en este, con topologías más grandes, viajen por un camino desde la computadora hasta la impresora y el retorno sea por otra vía. Asumiendo, por ejemplo, no sé, pongamos que aquí hay un router y que este router tenga, digamos, una conexión a este. Vamos a poner un escenario bien simple. Pongamos que esta impresora tiene una conexión también a este router y que esa impresora dice, bueno, la forma de yo llegar a la red de origen es a través de este router por esta interfaz. Y después este router sabría cómo entregarlo a su router. Entonces, el paquete de origen hace este recorrido y el paquete destino hace la respuesta, perdón, hace este recorrido.
¿ok? El tipo de enrutamiento se llama enrutamiento asimétrico. Eso sucede porque la ruta de, digamos, de ida no es la misma ruta que la ruta de retorno. Eso en algunos casos genera problemas y es complicado a nivel de seguridad y es a nivel de desempeño, en algunos casos es complicado hacer el troubleshooting, ¿ok? Sepan que existe, no corresponde a esto que estamos viendo en este momento, pero quería mostrárselo para que sepan que hay alternativas, hay otras opciones y hay casos que se pueden presentar. ¿Ok? Entonces, bueno, la prueba del traceroute corresponde perdón, corresponde al envío de paquetes y vamos modificando lo que es el TTL, como les comenté. En un router el comando es traceroute, en Windows es de esta forma. Esto depende del comando en cada sistema operativo, pero básicamente la aplicación es la misma. Entonces, cuando se va incrementando, por lo menos el primer salto, él responde con un código ICMP de que se agotó el valor del TTL y así van sucesivamente. Por ejemplo, si el TTL valía un 1 aquí, entonces bueno, valía 1, entonces él lo decrementó, valía 0 en ese momento y le responde, ok, ahora vale 0. Y en ese tiempo que le respondió, él registra. Hay tres valores porque él mandó tres paquetes, pero eso es configurable. Se le puede poner que sea uno solo, se le puede poner que sean cinco, se le puede poner cuánto es el tiempo máximo por el que espera la respuesta. Hay varias cosas que dependen del sistema operativo. Luego, vamos con el segundo paquete, entonces le pone uno más el que lo origina, le pone uno más en el valor del TTL, pasa el primero, lo decrementa, quedó con uno, llegó el segundo, lo decrementa, queda con cero y responde con el mensaje de nuevo. ¡Pam! Entonces cuando responde con ese mensaje de que se agotó el TTL, el router que fue o quien originó la prueba, pues también registra el tiempo en que se tomó en recibir la aplicación y está preparada para eso, para ir registrando esos tiempos. Este proceso se repite hasta que se alcance el destino o hasta que se alcance el valor máximo configurado o en la prueba, que en algunos casos es 30, pero si no se configurara ningún valor y no tuviera límite, por ejemplo, entonces lo máximo que podría alcanzar es el valor máximo del TTL en el paquete IPv4. ¿Ok? Entonces eso hay que tenerlo presente. ¿Ok? Entonces fíjense, el traceroute, el primer mensaje lleva el valor de 1, hace que expire en el primer router, él responde, esto es lo que le estaba comentando. Luego él responde con el mensaje específico para eso, que es el de que se excedió el tiempo, que realmente lo que quiere decir es que el TTL y el campo llegó a cero. ¿Ok? Cada router que procesa, o cada elemento que procesa a nivel de capa 3, va decrementando el TTL en uno. Por ejemplo, si una computadora, en ese ejemplo que estamos viendo ahí, le entrega el paquete al switch, el switch no va a procesar el paquete en L3, eh, sino que lo va a procesar en capa 2, digamos en este ejemplo en particular. También hay switches que son multicapas y procesan en L3, etcétera. Pero asumamos que el gateway es el router, que es el elemento que tiene la IP en la misma red de la computadora. El switch simplemente le serviría para llegar al router, pero él no procesaría a nivel de capa 3 el paquete. Entonces al no procesar el paquete en esa capa, él no va a decrementar el TTL en uno, lo va a decrementar el router. Si llegó en 1 y él ve que está en cero, pues entonces él responde, o sea, llega el paquete en uno, él lo decrementa a cero y decrementarlo a cero significa tengo que mandar un mensaje de retorno diciendo que llegó a cero. Ese mensaje es el tiempo excedido. Ese mensaje quiere decir que el TTL llegó a cero y que ya él no puede pasar el paquete más allá. ¿Ok? Entonces, la computadora agarra y perfecto, registra ese número, el número corresponde al tiempo de cuánto tardó en llegar ese mensaje, y le suma uno al TTL. Si él quiere llegar a un destino cualquiera, que sea en este caso la 192.168 o 112, le dice, bueno, ahora voy a generar el paquete con el mismo origen, que es mi NIC, con el mismo destino, que es la 192.168.112,
le voy a poner, en lugar de 1 en el TTL, le voy a poner 2. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Cuando el paquete llega al router que estamos viendo aquí, el paquete tiene un TTL en 2. Él agarra, le quita 1 y perfecto, como tiene un 1 todavía, pues entonces lo pasa a este router. Este que está aquí. Este router que está aquí dice, ok, el TTL que tenía era 1. Perfecto, él le resta 1 y ahora el TTL es 0. Y él no va a pasar el- no va a pasar el paquete más allá, sino que simplemente le genera un mensaje SMP a la computadora. Ok, la computadora agarra y dice, bueno, ya anoté mi primer salto, ahora voy a anotar mi segundo salto, que es ese segundo router. Y así, el tercer paquete va a llevar el TTL incrementado en 1 para que llegue ahora a este router. Él va a revisar el paquete y como cuando llegue a él va a llegar también con un 1, porque aquí valía 3, aquí valía 2 y aquí valía 1 ese paquete, él dice, bueno, lo decrementa, queda en 0 y responde otra vez a este señor y este señor registra. Y así van hasta que llega el destino. Cuando llega el destino, él ya dice, bueno, ya llegué a la dirección que quería y en ese momento para la prueba. ¿Ok? Entonces por eso le comento que es bien ingenioso porque va descubriendo con esos mensajes, paso a paso, cómo está la red, cómo está el tráfico, cómo se está generando el flujo de tráfico entre los dos elementos. Entonces esto es bien interesante y es bien útil porque cada salto va marcando el tiempo también que corresponde en ese elemento. Si, por ejemplo, supongamos que aquí me tardara en llegar, no sé, por decir algo, 20 milisegundos. Aquí me tardo en llegar 10 milisegundos. Entonces, cuando responda va a responder con 10 más el otro, que es 20, ¿no? Eso es lo que él va a registrar. 10 más 20. Supongamos que en este, aunque fuera satelital, él se tarda 600. Entonces, cuando ustedes vean el primer paquete va a decir 20 milisegundos, el segundo va a decir 30 y el tercero va a decir, oye, mira, tenemos 630. ¿Sí? Entonces, sí, bueno, entre el salto 2 y el salto 3 o una persona que lo está analizando, entre esos saltos subió muchísimo, subió 600 milisegundos. Pues perfecto, ahí algo está pasando. Quizás en este caso no pasa nada, pues simplemente es el medio que responde a esa velocidad, con ese tiempo, porque es algo normal en función del medio. Pero si hay una falla o hay algo que corresponda a saturación o que de repente no esté funcionando bien el equipo o algo esté pasando, puede ser puede ser información útil para hacer un diagnóstico un poco más profundo y saber en dónde enfocarse en el diagnóstico. Si de repente el enlace está saturado, al ver que sube tanto el tiempo, puede ver que, oye, mira, aquí está pasando algo y revisas en ese punto y eso te sirve como herramienta de resolución de fallas. Entonces, eso es sumamente interesante y sumamente útil. Ok, el Packet Tracer aquí, estas son las pruebas, vamos a hacer pruebas en Packet Tracer. Creo que esto, aquí terminamos. Sí, pruebas de Packet Tracer y aquí terminamos. Ok, entonces vamos a hacer algo. Vamos, vamos a tomarnos el receso en esta parte y vamos a regresar a las 8. Vamos a tomarnos 15 minutos para preparar de repente la topología que les envié ayer. Si la tienen a la mano, perfecto, vamos a trabajar sobre ese. Si no, bueno, pueden ver el video y cuando terminemos yo se la comparto para que practiquen y para que revisen los comandos, ¿ok? Em, ¿Hay dudas por los momentos? Por mi parte, ninguno. No, gracias. Buenísimo. Está Todo todo muy bien, claro todo o todo bien. muy confuso. Entiendo que el tema es un poco denso. Es complicado verlo o sea, solo en teoría. Por eso me quiero enfocar en la práctica. Entonces hagamos algo. Vamos a verlo en 15 minutos. A las 8 continuamos y hacemos la práctica. Si tienen a la mano el laboratorio, perfecto. Si no, bueno, eh, enfóquense en las pruebas que vamos haciendo y cualquier duda la vamos resolviendo. 15 minutitos. Nos vemos a las 8, señores.
Listo. Listo. Quedamos, ¿qué quedamos en las últimas clases? Pues hicimos una prueba con lo que corresponde a los tipos de direccionamiento para IPv6. Parte de la intención que había pasando a este lab también era que probaran la coexistencia de IPv6 con IPv4, que se dieran cuenta, si pudieron probarlo, que no interfieren, no hay problema en configurarlos al mismo tiempo. En efecto, hay un esquema que se llama Dual Stack. ¿Ok? Entonces, vamos a revisar un poco la topología para refrescar cómo estábamos y vamos a ir trabajando sobre la misma para crear cosas, ¿no? Vamos a poner esto aquí. Esto acá. Ok. Entonces, ¿qué había aquí? En la PC tenemos lo siguiente. Tenemos un direccionamiento de link local. Tenemos más nada que eso. Si se fijan, no hay nada especial. Aquí nos íbamos a la configuración de la interfaz como tal. Y le pusimos el direccionamiento estático. ¿Ok? Eso para la dirección link local. En cuanto a la segunda computadora, tenemos lo mismo. Tenemos la dirección configurada, solo que la F82. Y para el router, lo que tenemos configurado es lo siguiente. Esta interfaz Giga 000 es la que da hacia el switch. Y tiene una dirección IPv4 y tiene dos direcciones IPv6 del mismo segmento inclusive. Tenemos direccionamiento para la loopback, una interfaz lógica que funciona internamente en el router. Sirve para muchas funciones que poco a poco se irán viendo para qué nos sirve. Pero básicamente es una interfaz lógica que siempre está en estado up. Entonces eso da ciertas capacidades para que protocolos dependan de la dirección de la loopback. Ese tipo de protocolos los veremos en otros cursos del CCNA. Por ahora veamos que es una interfaz lógica que siempre está arriba y nos permite tiene esa particularidad, tiene esa virtud como tal. Tenemos también una configuración entre los dos routers. Si se fijan es en esta interfaz que es la Giga 001. Hicimos este segmento aquí y vamos a revisar si en el otro router también quedó configurado. Asumo que sí. A revisar, vamos a ponerle hostname de una vez, así que se llama R1. Está ahí. Entonces vamos a ver si está configurado. Él tiene interfaz es la 0, ¿no? Vimos que es la 0. 0 tiene la configuración aquí. Vamos a ver si eso funciona. Entonces comencemos. Después de este pequeño repaso de cómo están las cosas, vamos a comenzar a probar, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es que probamos si esta dirección responde. Ya hicimos una prueba de aquí a aquí. Digamos, vamos a asumir que este enlace entre los dos es una WAN. Este enlace que está aquí internamente con el switch va a ser una LAN. Entonces, ¿qué vamos a probar? Tenemos esta computadora que tiene, como vimos, solamente una link local. No tiene dirección IPv6 asignada, no está aquí estática y obviamente no tenemos nada automático para eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a probar en principio que le podamos hacer ping a la otra link local, que era la F80 2.2.2. Entonces era F80 doble aquí y 2. Entonces, esa conectividad está dada. Y la otra conectividad era la que teníamos hacia el PE. ¿Ok? Hacia el PE, que ¿cómo vemos la dirección link local del PE? Entonces le poníamos show IPv6 interface y la interfaz que nos interesa. En este caso es esta. La link local de ese PE, de ese router, la costumbre, perdón, es esta. ¿Ok? Esta dirección que está aquí. Entonces, bueno, vamos a hacer algo. Vamos a copiarla. Nos vamos a la computadora que es la PC0 en este caso y vamos a probar si tiene conectividad.
Y perfecto, tiene conectividad esa PC. Aquí vamos a hacer lo mismo. Y probamos. Y perfecto. La PC1 tiene conectividad con la PC2 y también tiene conectividad con el router. Pues hasta ahí estamos bien. Si se fijan, le configuramos una dirección IPv6 link local de forma estática en ambas PC. En la computadora no hicimos ningún arreglo especial. En la computadora, en el router, perdón, lo único que tenemos es un direccionamiento IPv6 asignado en la interfaz. En este caso, un rango para probar que eso se puede hacer. Pero sí, pero podríamos tener una sola y funciona perfecto. ¿Ok? Entonces, primera prueba. Y vamos a ir para que ustedes vayan analizando y prediciendo lo que va a suceder en función de los conceptos que tenemos. Miren este IP que está acá. La 2001, 2.2.1. Voy a hacer copia aquí. Y ustedes van a pensar si el pin desde una de estas computadoras, que vimos que IP tiene, funciona. ¿Ok? No tienen que decirme, simplemente analicen si va a funcionar o no va a funcionar. Esa es la primera prueba que vamos a hacer. Ya vimos que funciona a nivel de link local. ¿Ok? Entonces aquí hay pruebas que vamos a ir haciendo y cada quien las va a ir revisando, algunas por su cuenta, para poder internalizar los conceptos. Si yo le digo la respuesta, pues el proceso no es el mismo. ¿Ok? Hay cosas que uno tiene que analizar, tiene que entender el por qué suceden. Y el aprendizaje a profundidad está en esos análisis, ¿ok? Entonces, si ustedes ven que yo hago la práctica y nada más ven el video, todo va a fluir, todo va a funcionar perfecto. Cuando ustedes lo hagan desde cero, levantando todo, desde las interfaces hasta el direccionamiento y todo, quizás no fluye tan fácil como cuando lo ven a otra persona. Entonces, una de las estrategias para esto es aprender haciendo, ¿ok? Entonces tengamos eso presente. Vamos a hacer la prueba del PIN y aquí está. No funciona. ¿A alguien se le ocurre por qué no funcionan? ¿Quiera compartirlo? Perfecto, seguimos. Entonces, ¿qué prueba adicional tenemos aquí? Vamos a configurar ahora las interfaces de manera dinámica. Vamos a decirle que utilice Slack. El Slack es el tema de la autoconfiguración. ¿Ok? Si se fijan, ya aquí tomo una. Damos, ponemos, tiene. Decimos que nos muestre la dirección IP que tiene. Tiene una dirección ahí. Y fíjense qué sucede aquí. Entonces, cuando comparamos este IP, aquí Una está consulta, informando. ingeniero. Dígame. Eso fue porque el link local del F80 2.1 solo funciona a nivel de la red, ¿o no? La link local tiene un espacio en el cual se puede propagar, pero si te fijas, el rango de la dirección pertenece a otra red. Ajá. Y por ello no teníamos La ese link, pin que hizo antes, ¿no? correcto. ¿O Entonces, me equivoco? cuando se van a hacer ping entre dos redes distintas, hay un elemento que es el que se encarga de hacer ese salto. ¿Ok? En el caso de la link local, es un direccionamiento de propósito especial y es diferente a simplemente tenerlo en otra red. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Ok? Fíjense algo. Tenemos la dirección IP, vamos al router, en este caso, y el router le decimos show IPv6 interface giga 00. Y esto. Vamos a quitar una para que sea más simple de ver. Esto le vamos a poner, vamos a quitar la dirección IP, si no IPv6 interface, perdón.
decir que no ponga esta, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, IPv6 interface giga 000. Ahora solo tenemos en ese rango la dirección 123. Bien, esta computadora tiene la dirección 1 y vamos a hacer una prueba. Y si se fijan, se está haciendo ping el mismo. Y vamos a hacer una prueba a la 123. La 123 responde. 123 es el router. Si le ponemos de repente 124, que no existe, pues nadie responde. Entonces ahí estamos bien, ¿no? Pues perfecto. Entonces, esa computadora tomó direccionamiento mediante el método de autoconfiguración. Si se fijan aquí, tenemos dirección IP, y en este caso IPv6, tenemos el default gateway, que está aquí. Si le ponemos un comando ipconfig con toda la configuración, entonces, ¿qué vamos a ver aquí que es diferente? Bueno, aquí vamos a ver los servidores de DHCP, que no hay ninguno, esto es lo que quiere decir eso, que no hay ninguno, y que no tiene DNS, no hay servidor DNS. ¿Ok? Entonces, volvemos a lo que estamos viendo en la teoría. Se entrega dirección IP, se revisa el prefijo, o sea, la longitud del prefijo como tal, y se coloca como default gateway la link local del equipo que entrega el segmento, que lo hizo mediante mensajes de router advertisement. Entonces, en ese caso, esta MAC, o perdón, esta dirección IPv6 que va formada con la MAC de este router, del router 0. ¿Ok? Entonces, la unión de todo eso forma el tema de la autoconfiguración, que es la configuración de la dirección IPv6 con su respectiva longitud del prefijo, más el default gateway. Eso es lo que hace con autoconfig. Recuerden que habían tres esquemas, el de stateless autoconfig, el de DHCP, full DHCP, que es con el stateful, y está el de stateless DHCP v6, que es la combinación de los dos elementos, de los dos esquemas, ¿no? Entonces, bueno, veamos qué sucede. Hicimos la prueba, tenemos ahí todo bien. Si este router como tal, vamos a ver si lo podemos alcanzar. Entonces, veamos que la interfaz esta era la giga 00. Esta es la IP del router. Aquí. Ok, vamos a copiar esto. Esta es la dirección IPv6 del router, de la WAN de este router, veámoslo así. Entonces, bueno, vamos a probar un ping desde esta computadora, que es la que estamos utilizando. Probar ese ping a esa dirección. En principio, vamos al router, o sea, de este lado, del router 0. Este señor, que es la computadora, tiene un default gateway. Quiere decir que todo lo que no esté en su segmento de red, él se lo va a entregar a ese router. Entonces, eso es lo primero que vamos a probar. Vamos a probar con la 1, que es la que está del lado del router 0. Y responde. Perfecto. Entonces viene la segunda pregunta. Irá a responder la dirección IP número 2, que es la del router 1. Esa es la segunda pregunta de análisis aquí. Revisemos si funciona. Entonces, hacemos el ping y no sirve. Aquí está pasando algo, ¿no? Ahí hablamos de lo que el paquete ping como tal representa. Hay un paquete que va, hay un paquete que regresa. El que va es el request y el que regresa es el reply. Entonces, vamos a hacer una prueba adicional con esto. Vamos a ingresar un elemento. ¿Dónde está esto? Vamos a buscar. ¿Por dónde está? Vamos a ver. Son por routers. Sí, sí. Quita. Perfecto. Aquí hay un elemento que se llama sniffer. El sniffer nos sirve para capturar paquetes y hacer análisis. También se conoce como analizador de protocolo, ¿no? Entonces, vamos a quitar este sniffer y vamos a poner, a ver cómo quito aquí. Quiero borrar esto.
Borre enlace, aquí está. Entonces vamos a poner una conexión desde esta computadora, de este router, perdón. A poner una conexión aquí al sniffer. Y vamos a poner una conexión del otro elemento al sniffer. ¿Qué sucede? El sniffer va a estar en el medio del cable, por decirlo así. Él no va a afectar la lógica de los paquetes en el transcurso del flujo de los del paquete, pero nos va a permitir analizar lo que sucede. Entonces, bueno, perfecto. Este sniffer, cuando lo abrimos aquí, fíjense que él ya empezó a capturar paquetes. Entonces, esta es una herramienta que sirve y se las muestro para que sepan que con esto pueden analizar protocolos. Esa es una de las formas de aprender cómo operan los protocolos. Entonces, fíjense, aquí va saliendo en esta lista, que es el buffer del equipo, van saliendo protocolos como CDP y NDP. Pues perfecto, están saliendo paquetes ahí. Si uno de repente resalta el paquete, marca alguno, muestra los campos, cómo está la información del paquete. ¿Ok? Entonces es una forma de tener visibilidad a nivel del cable, lo que está sucediendo, a nivel de Ethernet, a nivel de IPv6, cómo está la información en cada uno de los campos, cuál es la dirección IP origen, cómo está el valor de TL, que es el hop limit, cómo están lo que son los campos, qué información manejan a nivel de IPv6, inclusive a nivel de Ethernet, que es capa 2. Entonces, perfecto. ¿Qué sucede? Nosotros vamos a hacer una prueba en la cual vamos a generar el mismo ping desde la PC0, que es el PC0 haciéndole ping a la interfaz del router, que vimos que no funcionó. Vemos que no funciona, sigue el ping ahí sin funcionar. Y aquí tenemos ICMP versión 6. Hablamos de que los paquetes ping corresponden a ICMP. En este caso es un ping de IPv6. Entonces vemos algo. Vemos que la dirección origen es la 2001.1, que es la que tiene precisamente la PC0, y la dirección destino es la 2001.1002, que es la que tiene el router en la interfaz WAN. Perfecto, eso está buenísimo. Cuando seguimos con el otro paquete, vemos que está la 2001 también como origen y el mismo destino. Vamos al otro paquete y vemos que está el mismo origen y aquí está el mismo destino. Vamos al otro paquete y está lo mismo. Bueno, pero ¿qué está pasando aquí? Todos los paquetes, si se fijan, van en el sentido de la PC al router 1, pero no hay un paquete de regreso con un echo reply. Entonces eso nos hace cuestionarnos de qué está pasando. Nos metemos en el router 1 y vamos a consultar lo siguiente. Vamos a consultar si de repente ese router tiene algo, sabe cómo llegar a esta PC. Pues si se fijan, no tiene un enrutamiento configurado. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a configurar una ruta estática para que él sepa cómo regresar el tráfico. Básicamente el mismo esquema que utilizamos en IPv4. Vamos a decirle lo siguiente. Es decir, el IPv6 routes. En este caso nos interesa la red 2001.64, si no recuerdo mal. Y el salto es 2001. Perfecto. Ya terminamos de configurar la ruta. Aquí le decimos Show IPv6 Route. Aquí tenemos una ruta para llegar a este destino a través de este salto. Eso es lo que quiere decir eso. Ese salto es esto. Básicamente lo que quiere decir el router es, cuando quieras entregarle tráfico a esta red, entrégaselo a este elemento. Ese elemento es el router 0. Entonces, bueno, vamos a probar. Vamos a ver si funciona ahora. Y ahora el ping sí responde. Quiere decir que si nosotros vamos a nuestro sistema de análisis de protocolo, en este caso el sniffer, debería haber paquetes con la respuesta, ¿no? Vamos a abrirlo otra vez, vamos a hacer otra vez la prueba para que se registre, ¿no? Ok, entonces aquí estamos viendo los paquetes que van en ese sentido. Si se fijan en este sniffer, hay que decirle por dónde están el incoming packet es como el sentido donde entran los paquetes, ¿no? Entonces, hay que probar aquí de nuevo.
Y aquí vemos que el paquete lleva ahora como origen la dirección 2, que es el router, y como destino la 1. Esos son los paquetes de la respuesta de ICMP. Si se fijan, hay un ICMP versión 6, mensaje de eco como tal, y tiene un identificador 15. Recordemos que habían códigos para diferentes tipos de mensajes ICMP. Entonces, aquí los invito a que hagan esta prueba y revisen de repente qué quieren decir los códigos que salen aquí. Esa es la forma de ir haciendo estas revisiones, ¿ok? Entonces, perfecto. Ya tenemos conectividad desde esta computadora hasta, hasta esta interfaz del router. Pues todo bien. Veamos ahora otros esquemas de configuración de direcciones. Si nos fijamos aquí en la PC0, hagamos una pausa en este momento. ¿Hay dudas? ¿Queda claro hasta el momento? ¿Cómo vamos? Bueno, si no hay dudas, pues continuamos. Entonces, em, veamos entonces qué hay aquí, ¿no? El config. All. Vamos a ver que tenemos configuración, pero no tenemos servidores DNS. Entonces, si fuera un escenario real y quisiéramos navegar, o quisiéramos acceder a elementos en la red a través del URL con algún nombre de dominio, no podríamos porque no tenemos quien lo resuelva, no tenemos quien mapee de IPv6 del nombre a la IPv6. Entonces, en este caso vamos a hacer una prueba, ¿no? Vamos a poner este también como está a nivel de automático. Fíjense, ya está puesto a nivel automático. Tenemos la dirección. Estamos bien. Entonces, vamos al router. Esto no lo van a configurar ustedes. Simplemente esto es para que sepan que existe. Voy a hacer la configuración del servidor de DHCP para IPv6. Esto no es necesario que lo aprendan en este momento, solo lo voy a implementar para que sepan que existe. Voy a tomar un ejemplo cualquiera de internet, no nos vamos a enfocar en eso. Okay, y aquí vamos a configurar la interfaz que da como default gateway para las computadoras que estamos manejando. Entonces veamos algo. Vamos a la interfaz giga 000 y vamos a decirle que IPv6 DHCP server, en este caso se llama right. Y le vamos a decir, vamos a hacer la configuración propia de lo que es el esquema de stateless. ¿Ok? Que le vamos a asignar lo que corresponde al DNS y al nombre de dominio o sea, y al nombre de, como tal, se lo vamos a asignar con una configuración adicional, configuración adicional. Entonces va a tener una parte como stateless autoconfig y la otra parte la va a tener con el stateless DHCPv6, que es como el esquema híbrido. ¿Ok? Vamos a seguir. Aquí sería neighbor discovery y vamos a poner un flag que es este. ¿Ok? Esta configuración no tienen que aprendérsela, es solo para que vean que existe. Lo que vamos a probar es que se le entrega direccionamiento de una forma, o sea, la computadora toma direccionamiento de una manera y estos valores que son, o esta información que corresponde al servidor DNS, que en este caso no existe en la red, pero es un ejemplo, y lo que corresponde al domain name. ¿Ok? Entonces vamos a revisar esto aquí, computadora.
se fijan, el DNS cambió. Antes no había. Si se fijan, antes no había. No había DNS. Ahora sí tenemos un servidor DNS. Y el nombre como tal existe ahora. ¿Ok? Sin embargo, nosotros no configuramos en el router una asignación de direcciones IPv6 por DNS, por DHCP, perdón. La asignación de direcciones la sigue tomando por el autoconfig, que es este. ¿Ok? Y el default gateway que está aquí. Entonces, este es el esquema híbrido. El tercer método es la configuración completa por el DHCP server, que es simplemente asignarle esta parte también. ¿Ok? Esta parte. Entonces, este escenario y el auto son los que nos aportan más valor en este caso. ¿Ok? Fíjense algo. Si la computadora de alguna forma quisiera navegar o algo o consultar a un DNS, ya tendría cómo hacerlo. Solo que este servidor está en otra red, pero este es un tema por el ejercicio. El asunto está en que de esta forma se entregó el DNS server con el esquema híbrido que les comento. ¿Ok? Entonces, ¿qué más podemos hacer aquí? Bueno, vamos a hacer la otra parte y vamos a probar la comunicación en tu end. Entonces, eh, ¿qué debemos asignar? Debemos asignar otro switch. Podemos ponemos otro switch. Vamos a poner una sola computadora de aquel lado. No es necesario que tenga dos. Poner una PC. Y vamos a hacer las conexiones. ¿Ok? Entonces, bueno. Esto aquí. Estamos. Entonces, bueno, el objetivo aquí sería probar que la PC2 se comunique con la PC0. Entonces, bueno, vamos a ver algo. Por aquí. A habilitar esta interfaz. Que sería la interfaz 001. Habilitarla. Vamos a decirle interface 0001. 6 enable. Shut. ¿Ok? Levantando. Proceso como tal en los switches para levantar los puertos. Y lo otro que vamos a hacer es configurarle direccionamiento. Vamos a configurarle direccionamiento a la interfaz. Vamos a ponerle x address. Vamos a ponerle que sea de repente 2002. Vamos a poner aquí 1.23. Poner, perdón, poner 64. Con eso. Y a la computadora le vamos a decir que lo tenga de manera automática. Ok. Entonces, aquí que nos sale en la computadora. ¿Ok? Entonces, vamos a decirle que tenga ipconfig. Tomó una dirección de ese segmento. Segmento, si se fijan en el router, tenemos showrun. Que está aquí. ¿Ok? Si le ponemos el show IP v6 interface giga 001, la red es esta. Y aquí está la IP que tiene la interfaz. ¿Ok? Entonces, bueno, buenísimo. Vamos a probar esto aquí. Vamos a apagar un poquito la computadora. Ahora vamos a ver. Sí, la configuración de la NIC está aquí. De forma automática. Ponerle 3 aquí.
Fija, el puerto está levantando todavía. Esperar. Y ahí tomó la dirección IP. Listo, ¿no? Perfecto, estamos bien. Entonces, validemos aquí. Está la dirección 3. Entonces, buenísimo. Tengo la dirección número 3, tengo la dirección de mi default gateway. Copiar esto aquí. Vamos a validar que le puedo hacer ping. Y aquí está el ping. Perfecto. Entonces, bueno, viene la pregunta. La conectividad de esta PC2 a la PC0 está dada. Eso quiere decir, va a funcionar el ping desde la PC2 a la PC0. Veamos qué sucede. Vamos a empezar a hacer la prueba del PC0 al PC2. Entonces me meto en el PC0 y voy a hacer la prueba como tal a la IP 2002, en este caso la 3. Y fíjense, me dice destino inalcanzable. Esto es uno de los mensajes de ICMP versión 6, según lo que vimos en la presentación. Destino inalcanzable. ¿Quién me genera ese mensaje de destino inalcanzable? Pues este que está aquí. ¿Y quién es este que está aquí? El router 0. La IP del router 0. Entonces, cuando la PC0 intentó enviarle el paquete a la PC3, en este caso la PC2, que tiene el IP3, el router 0 le dijo destino inalcanzable. Y lo sabemos que fue ese equipo porque aquí está la IP del router 0. Entonces, ¿qué sucede? Pues nosotros nos metemos aquí en el PC, en el router 0 y le vamos a validar si ese router tiene direccionamiento para esa red. Ya. Dice, no, no tiene ruta para ese segmento de red. Entonces, bueno, vamos a hacer algo. Vamos a hacer que el router tenga una ruta hacia allá. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ponemos aquí la misma fórmula, x86 route 2002 64 y el salto era 2001 2, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, validamos la ruta y él dice, sí, tengo una forma de alcanzarlo que es de manera estática y es a través de este señor que está acá. Si revisamos la interfaz, es 2001, 1001. En el otro router, que es el router 1, tiene la 2001, 1002. Pero vemos que haga ping a esa dirección. Y el ping efectivamente funciona. Entonces uno dice, bueno, ya estamos listos. Si yo me voy a este equipo nuevamente, ya el ping tiene que funcionar hacia la PC2. Y aquí estamos. Si se fijan, el tráfico funciona o responde porque en el router 1 ya habíamos creado una ruta hacia atrás. Ya habíamos creado una ruta hacia la red de donde está la PC0. Si nosotros eliminamos esa ruta, entonces vamos a ver qué sucede. La ruta estática que teníamos es esta. ¿Sí? Entonces, ya vimos que con la ruta funciona. Vamos a ver qué pasa si le quito esa ruta. Entonces, volvamos a hacer la prueba. Y ahora no sirve. Pues no funciona. Tenemos un problema, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si esto soporta. eh, pues no está haciendo nada. Realmente no está haciendo nada ahí. Un poco lento.
Vamos a cancelarlo. El problema aquí reside en lo siguiente. Cuando el PC 0 le manda el tráfico a esa red destino, el router 0 sabe cómo alcanzarlo. Cuando el router 0 sabe cómo alcanzarlo, se lo entrega al router 1. Y el router 1, como tiene esa ruta directamente, o ese prefijo directamente conectado, porque está en una de sus interfaces, él le entrega a la computadora número 2. La computadora número 2 responde a la solicitud entregándoselo al default gateway, que en este caso es el router 1. Y el router 1 no sabe cómo enrutar de nuevo hacia esa red de donde se originó el paquete. Entonces tenemos un problema de enrutamiento. ¿Ok? En ese caso, lo que hay que hacer es irse al router 1, regresar la configuración o volver a configurar la ruta y debería funcionar todo. Probemos nuevamente. Perfecto. Entonces, nos damos cuenta que funciona. Vamos a revisar algo aquí. Ahora vamos a hacerle un ping a Google, por ejemplo. Si se fijan, responde, ¿no? Estamos hablando de que tiene un tiempo relativamente bueno. Varios saltos, tengo Wi-Fi, un montón de cosas y el tiempo oscila a los 70 milisegundos. Entonces, bueno, veamos ahora lo siguiente. Vamos a hacerle la misma prueba a Google. Si se fijan, él llegó a este elemento que es el default gateway que tengo en la red donde estoy conectado. Luego salta a este que es la interfaz del modem y luego empieza a probar. Puede ser que los elementos en curso no respondan y simplemente tiene que esperar por cada prueba todo el tiempo que esté programado en la prueba según el sistema operativo. Fíjense que en este caso que es Windows, él tiene un máximo de 30 saltos. Entonces, si ningún salto responde de los siguientes, él tiene que esperar todo ese tiempo en cada uno de los saltos. Vamos a ver otra herramienta que es interesante mientras esto hace la prueba. Vamos a ver otra herramienta que es esta en Windows, ¿no? Padping. Padping es otra que nos va a servir para hacer otro tipo de descubrimiento. Vamos a ver qué termina primero. Esta prueba básicamente lo que hace es como una combinación del trace y el ping y va haciendo estadísticas por cada salto. Fíjense, ¿no? Hace el cómputo en este caso de estadísticas por 50 segundos, pero dependiendo de la cantidad de saltos, él va viendo también, ¿no? Eso nos permite tener un resultado diferente, pero de igual manera útil con el ping y con el trace. ¿Ok? Entonces esperemos aquí que lo haga para ver qué sale. Listo. Ok, entonces, bueno, fíjense que en este caso del trace que estamos viendo, uno no respondió y él se queda esperando todo el tiempo en cada una de las pruebas. Después vinieron estos dentro de la red proveedor y respondieron rápido y él continúa. Entonces, puede que tarde mucho, puede que sea rápido, depende básicamente de las respuestas, ¿no? Entonces, fíjense, en el otro caso del padding, la prueba es diferente. La prueba revisa por cada salto, también tiene el tema del RTT, que es el round trip time, que es el tiempo de ida y vuelta, cuántos envió, cuántos, eh, cuántos perdió y cuántos envió, eso te da un porcentaje, y por eso también se
puede ver cómo está la estabilidad en cuanto a la red. Es como básicamente un resumen de lo que entrega el otro. Ves el tiempo que toma, ves los paquetes que enviaste y los paquetes que recibes. En este caso, si se fijan, todos los paquetes llegaron y están los saltos también de igual manera. Lo único que pasa con esta prueba es que en el que falló, que fue el tercer salto, si se fijan, él dejó de funcionar, dejó de probar. En el caso del trace, él sigue probando hasta que llegue a los 30 saltos. Esa es una diferencia entre los dos. Pero básicamente son herramientas que utilizan el ICMP para generar estadísticas, para generar reportes, para generar información que sea útil tanto para descubrimiento como para troubleshooting en redes reales, ¿no? Eso es lo que tenemos por ahí. El trace va a seguir andando hasta que en algún momento alcance el destino o llegue a 30. La información que siempre va a mostrar es esta. Va a mostrar cada prueba que va haciendo, cuánto tarda en responder. Con el ping también podemos ver algo. Con el ping ustedes de repente hacen un ping a Google, por decir algo, y por defecto él entrega 4 paquetes. Luego de los 4 paquetes, él dice, mandamos 4, recibimos 4, 0 pérdidas, lo cual representa 0%, y el runtime timer milisegundos, bueno, tiene un mínimo de 60, el máximo de 87 y un promedio de 68 en este caso. Si ustedes le colocan argumentos aquí como el T, entonces se queda mandando ping hasta que ustedes le provoque pararlo, y luego de eso, entonces, cuando lo paran, genera la misma estadística sobre 8 paquetes en este caso. ¿Ok? Si ustedes ponen ping solamente, se van a dar cuenta que tienen una gran cantidad de opciones. Por ejemplo, la opción T es que haga el ping hasta que pare, hasta que se decida parar. Tienes la opción de la cantidad de paquetes de decírsela, que si tiene el tamaño del paquete como tal. El tamaño sirve para, si quieres hacer unas pruebas de MTU, que es la carga de los paquetes. Hay unas banderas que son para que no haga fragmentación, que son cuando el paquete, si por ejemplo la carga del paquete es 1500 bytes, y se manda paquete, o sea, si quiere mandar información por más de 1500 bytes, entonces a nivel de IP se fragmenta. Eso quiere decir que va a armar grupos de 1500 y va a armar varios grupos. Si de repente tiene 2000 bytes la información que quiere mandar se le dice que no fragmente, entonces él no va a poder enviar el paquete si el medio no recibe más de 1500. Este caso, el F, sirve para eso, para decirle no fragmentes, y de esa forma se prueba la capacidad de manejo de carga de los enlaces. Esa es una de las cosas. Se le configura el TTL, se le configura el Type of Service, que es un tema de calidad de servicio, etcétera. Una gran cantidad de opciones que están para lo que corresponde a la prueba del ping. Entonces, sepan que si le dan solamente ping, tienen opciones, es bueno probar las opciones para que vayan viendo qué hace cada una, y eso le puede servir en función de algún escenario en particular. Si se fijan, aquí no ha terminado todavía esto, sigue estando en el salto, ahí no tenemos eso. Pero en algún momento llegará. O sea, la idea de esto, si se fijan, lo pueden probar en su casa, va a seguir probando salto por salto hasta que llegue al destino, o hasta que se cancele la prueba, o hasta que se acaben los 30 saltos, ¿no? En este caso, estamos a 12 saltos de Google, desde donde estoy haciendo la prueba, y en algunos, en algunos elementos él resolvió. Si se fijan, con el DNS resolvió lo que es la dirección. En este caso se hace desde la dirección hacia el URL, en este caso es de reversa, pero eh, resolvió hacia el DNS de Google, ¿no? Hay varios otros comandos que le pueden servir para hacer el tema de resolución de direcciones, como es el caso en Windows del NSLookup. Ustedes ponen quizás, no sé, google.com. Entonces él le dice la dirección. Yo consulté a este servidor DNS, eso es lo que dice esto,
consulté este servidor DNS que tiene este nombre y el DNS, o sea, y la consulta que le hice, que es esta, tiene esta dirección en IPv4 y esta dirección en IPv6. Eso es lo que hace este comando, nslookup. Entonces ahí ya tienen 4 comandos para el arsenal de herramientas, ¿ok? Tenemos dudas por los momentos, queda claro. Tenemos un par de minutos todavía, tenemos 14 si quieren hacer consulta. Los escucho. Si no, bueno, cedo el testigo a ingeniero Oscar. ¿Estamos claros? ¿Hay alguna duda, algún comentario, alguna inquietud? De mi parte, no, ingeniero. Buenísimo. Si estamos bien con esto, pues sería excelente noticia. Si no, bueno, es cuestión de revisar los videos, ponerse a practicar con la topología. Yo se las puedo compartir, pero yo les recomendaría que lo revisen y traten de montarlo desde cero. Si probamos esto desde cero cada quien, se van a ir dando cuenta de qué hace cada parte. Es mucho más fácil cuando otra persona lo hace, uno simplemente está viendo, pero cuando uno lo va construyendo paso a paso, se da cuenta de qué hace cada elemento y es ahí donde se aprende. Esa sería la recomendación que les haría en este caso. Y bueno, si mientras vayan probando se les tiene algún problema o algo, estamos disponibles para atender las consultas. Bueno, entonces si no tenemos más consultas por los momentos, les voy a compartir la topología, las pruebas que estuvimos haciendo, cualquier duda sobre la marcha, bueno, ahí estamos en contacto. Que tengan buenas noches y mañana continuamos. Feliz noche, feliz noche. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.